Sandra Valencia, G24. En Colmundo, una mirada analítica a la actualidad informativa. La verdad sobre Hidroituango. Hoy estaremos enfocándonos, no competimos con la inmediatez, nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Estuvimos muy pendientes de toda esta información que dio el gobernador de Antioquia, lo hizo en directo a través del canal regional Teleantioquia y lo hicimos para analizarlo, para desmenuzarlo e informárselo a ustedes. Conozcamos de primera mano qué es lo que está pasando, pero en términos normales, que pueda ser entendido por cualquier ciudadano. Aquí vamos a sacar algunos de los extractos más importantes para que ustedes conozcan esa verdad sobre Hidroituango, de manera que entiendan mucho mejor la noticia. La verdad de lo que pasa en Hidroituango, responden las autoridades. Como mandatario de los antioqueños, siento la total obligación de hacer una pedagogía social para que todos los ciudadanos se enteren primero qué es la obra de Hidroituango que tanto alboroto y tantos riesgos ha causado en estos últimos días. Y segundo, es muy importante que todos los ciudadanos sepan cuáles son los riesgos que estamos corriendo por la crisis que esta obra está viviendo. Cabe anotar en esta parte por qué es tan importante el proyecto para Colombia. Hidroituango es el proyecto energético más importante para Colombia. No solo daría el 17% de energía para todo el país, sino que también Colombia empezaría a beneficiarse de los recursos de venta de energía a otros países. Y por eso todos tenemos que trabajar, porque Hidroituango no solamente es Antioquia, sino que Hidroituango es también Colombia. Para traducirlo de una manera simple, porque estamos en radio y estas explicaciones fueron dadas en televisión, vamos entonces con esta parte. Tenemos definido el proyecto Hidroituango, es una gran represa que generaría una estrategia energética muy importante para Colombia, para el país. Y aquí empezamos a mirar cuáles son esas poblaciones, cómo están ubicadas aguas arriba y aguas abajo, que serían las poblaciones en riesgo. Nos lo explica el gobernador de Antioquia. Aguas arriba, esa es la palabra que utilizan técnicamente, aguas arriba. Entonces, aguas arriba está el municipio de Ituango, Toledo, Briceño, Sabana Larga, Buriticá, Liborina, Peque, Santa Fe, Antioquia. O sea, cada de esos, unos municipios estarán al lado izquierdo y otros al lado derecho. Entonces esto es aguas arriba del embalse y hay también aguas abajo del embalse, que están los municipios de Puerto Valdivia, que es un corregimiento de Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia, y también aparece de alguna forma Nechí, porque el río Nechí desemboca al Cauca, y si el Cauca está muy fuerte, se sube el caudal del río Nechí y también inundaría ese municipio. Entonces, esa es, digamos, una explicación elemental que nos permite ir mirando cómo, aquí hay un dibujo más técnico, cómo están ubicados los municipios. Aquí aparece Hidroituango y aguas abajo está Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, etcétera, hasta llegar a lo que llaman La Mojana. Y este término de La Mojana ustedes lo van a empezar a escuchar mucho, porque resulta que esa Mojana atraviesa varios departamentos, de ahí que la alerta se haya extendido a otros departamentos, como lo han escuchado ustedes frecuentemente en los informes periodísticos, en las noticias y los demás cubrimientos. La Mojana, ¿por dónde cruza? También lo explicó el gobernador de Antioquia. Esto es bueno también explicarlo para que ustedes vean la magnitud del proyecto, el tamaño del proyecto, que esto también impacta a Sucre, a Córdoba y a Bolívar. Y algo tocaría de otros departamentos que también tienen tierras y aguas en La Mojana. De allí también se están evacuando personas porque en caso de presentarse una avalancha desde esta zona, aguas abajo de la represa de Hidroituango, atravesaría más de 4 departamentos y sería una de las tragedias más graves en la historia de todo el país. El alboroto, la alerta, todo lo que se ha hablado de Hidroituango tiene, digamos, 3 riesgos. Pero ¿cuáles son los diferentes frentes de riesgo? Eso también lo explicó el gobernador de Antioquia. Primer riesgo. La presa es, digamos, el gran muro que está tajando el agua para embalsarla.
Este riesgo lo están afrontando tratando de llegar cuanto antes a la cota 410. Hasta el día de ayer, 21 de mayo, estaban en 407. Que tiene 20 millones de metros cúbicos de rocas. Que eso pues muestra el tamaño de esa presa para poder atajar el Cauca. Esa presa en su base tiene cerca de 900 metros aproximadamente. O sea que no es un murito de 4 o 5 metros como estamos enseñados a verlo, sino que es una base de 900 metros y tiene una altura total de 225 metros. Ese es, digamos, el tamaño de la presa. Pero para que ustedes se formen también una idea de lo que tiene que atajar la presa, la fuerza que tiene que hacer es que cuando la represa está más o menos llena, tiene 2.300 millones de metros cúbicos de agua. Eso es una barbaridad, el peso es mortal. Por eso es que se ha anunciado que si la presa no funciona bien, puede ocurrir una avalancha, una gran desgracia. O sea, si esta presa aquí, si el río se llega a montar por encima de la presa, puede ocurrir que desbarate la presa y cree una avalancha. Ese es, digamos, el riesgo más grande que podríamos tener, es como el escenario más pesimista y más peligroso que tenemos. Segundo riesgo. Los túneles. Resulta que para poder construir esa presa, hubo que hacer unos túneles antes de la represa. Aquí ustedes ven, antes de la represa, hubo que hacer unos túneles para desviar el río Cauca y que volviera a salir después de la represa. Esta es la forma más fácil de construir, porque no se puede hacer una presa si el río Cauca seguía pasando. Entonces, aquí es donde está el comienzo de la crisis. El comienzo de la crisis. Es bueno decirle a todos los antioqueños y los colombianos que más o menos hasta el 27 o 28 de abril, esta obra de Hidroituango iba excelente, excelente. Ya iba en un 80% de construcción. Todo marchaba de una forma correcta y adecuada. Ya teníamos programado que el 1 de julio empezaba ya a cerrarse el embalse, a crecer, porque ya teníamos terminada la presa. Y luego íbamos avanzando para que en diciembre generáramos energía. Pero miren ustedes lo que pasó. Aquí hay dos túneles en azul clarito, que yo los voy a llamar A, túnel A, túnel B, y voy a llamar ese el túnel C. El túnel A y B, que es señalado con rojo, tienen un azul más clarito, y el túnel A y B se habían hecho hacía mucho tiempo, de varios años atrás, y el Cauca se venía desviando por aquí para salir a la parte más adelante. O sea, el Cauca se venía desviando por estos dos túneles. Se hizo un contrato de aceleración y se tomó la decisión en el año 2014-2015 que se hiciera un nuevo túnel, que es el que está el C, el que aparece aquí como C, que es el azul oscuro. Hasta aquí vamos claro, se construyen dos túneles, el A y el B, y entre el año 2014 y 2015 se firma un nuevo contrato para construir el túnel C, que es el que está presentando la crisis en este momento. Y este punto de la explicación es crucial, pues aquí es donde la Fiscalía General de la Nación empieza a hacer investigaciones. ¿Qué pasó en esas contrataciones entre el año 2014 y 2015, administración anterior, y que hace parte de toda esta recopilación de datos que están haciendo las autoridades? ¿Qué pasa entonces con esa decisión de construir un túnel C y habilitarlo para desviar el río Cauca? Era que el agua del Cauca se desviara por este túnel. Y estos dos quedaron simplemente como reserva. Pues bueno, siguió saliendo el agua, pero a finales de abril, de una forma intempestiva, se cerró este túnel C, se cerró y no volvió a salir agua. Pues todos los televidentes me dirán, no se preocupen, que si cerró el túnel C, pues ahí teníamos el túnel A y B para que el agua siguiera saliendo.
pero por una razón que realmente todavía no ha sido explicada, el túnel A y el túnel B habían sido taponados. Los taponó, no sé si el contratista o algún constructor, los taponó con un tapón, pero no es una puertecita de esas blindadas que tenemos aquí, no, un tapón que tiene 14 metros de ancho, 14 de alto y 22 de grosor. O sea, eso es como hacer en cemento, en puro cemento, hacer casi que 50 casas al mismo tiempo juntas en puro cemento. Y eso impedía que saliera el agua. Entonces, realmente el problema, pues para uno como gobernante que ha escuchado que no es el que está metido allá, el problema nació aquí, en los túneles. Los túneles están calificados como el segundo riesgo y el origen de toda esta crisis que está viviendo el proyecto hidroeléctrico más importante del país. La pregunta que cabe aquí es por qué se toma la decisión de construir un túnel C si ya existían un túnel A y un túnel B. Y no solo ahí para la pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué se taponan los túneles de reserva con este grosor tan denso de concreto? Pues no los hubieran construido. Tercer riesgo. Y lo tercero es la casa de máquinas. La casa de máquinas no es un garajito. Para que ustedes miren el tamaño de este proyecto, la casa de máquinas es como decir una construcción de 3 cuadras pegadas. Ahí cabe la Metropolitana, la iglesia metropolitana, la iglesia que tenemos en el Parque Bolívar, la catedral podría caber ahí, para que ustedes imaginen el tamaño que tiene. Entonces, esta casa de máquinas es lo que guarda las turbinas para generar energía, los transformadores, todo lo demás que estaba casi lista para empezar a generar. Pero como empezó este problema, entonces por aquí es donde entra el agua a la casa de máquinas, a las turbinas. Entonces no tenían los constructores por dónde sacar el agua, no tenían por dónde. Los túneles los tenían tapados. El que estaba funcionando se taponó. Entonces tomaron la decisión de sacar el agua por la casa de máquinas. Y ahí fue donde empezó ya a cambiar el tema. Porque la casa de máquinas, miren ustedes, como decir que esta es la boca por donde entra el agua a la casa de máquinas, eso se desliza, cae y vuelve otra vez al río Cauca aquí. Este es el camino. Entonces hoy el río Cauca está desaguando, saliendo por la casa de máquinas. La inundación del cuarto de máquinas fue una de las decisiones más difíciles que ha atravesado el proyecto, pues ahí están ubicadas, como lo explicaba el gobernador, las turbinas que empezarían a generar energía de acuerdo con el cronograma para diciembre de este año 2018. Las tuvieron que inundar dada esa compresión que se tenía del agua, la presión que estaba ejerciendo cuando se estaba acumulando, y por ahí está desaguando, pero está en una capacidad a medias, no está, digamos, evacuando toda el agua que tendría que evacuar, y esto hace que el embalse vaya ganando en nivel, es decir, vaya subiendo en nivel. Tienen otra presión, y es que el muro de contención que contiene esa agua que se está subiendo de nivel, pues no ha llegado a la cota de 410. Aquí nos explica el gobernador de Antioquia. Entonces aquí ya hay varios problemas. Primero, para que la represa no falle, porque no está terminada todavía, ustedes han escuchado en las noticias, han escuchado de un número que es el 410. O sea, que la represa tiene varias cotas. La cota de 410 todavía no hemos llegado. Cuando se llegue a la cota de 410, ya la represa pierde el riesgo de reventarse. Porque hoy la alerta roja que se tiene es porque hay peligro que el río se llene la represa y se vaya por encima de la presa. Entonces, para que el río no se vaya por encima de la presa, tenemos que llegar al nivel 410 para que el agua pueda ya salir tranquilamente por lo que llamamos los vertederos.
Y justamente la construcción de esta cota, el levantamiento de ese muro de contención para que contenga toda el agua que se está embalsando, es lo que mantiene día y noche trabajando a los hombres, ingenieros, operarios que están en este momento en Hidroituango. Hombres a los que hay que reconocerles esa valentía porque han estado allí día y noche con todo su esfuerzo y dedicación y con el temor encima, la presión que se ejerce bajo una alerta roja, pero que lo están haciendo pese a las inclemencias del tiempo, del clima, tratando de subir cuanto antes ese nivel de la presa o ese muro de contención para que el embalse no se llene, no lo alcance y no se pueda generar esa tan temida tragedia. Nos sigue explicando el gobernador de Antioquia. En la cota 410, estos vertederos por estas puertas que estamos viendo ahí, perfectamente pueden salir 2.500 metros cúbicos por segundo, que es más o menos lo que el Cauca maneja en un invierno razonable. O sea que ahí se acabaría el peligro de que la presa se dañara. Después podríamos subir a 415 y ya mucho más lejos del peligro, y en 420 ya la presa podría por el vertedero mandar más de 6.000 o 7.000 metros cúbicos del Cauca, que creo que eso por ahora no lo va a alcanzar en estos próximos años. Miren ustedes en qué estamos hoy. Hoy estamos en 408. Ahora estuvimos allá en Hidroituango y estamos llegando más o menos a 408. Hoy vamos en 47.5. O sea que nos faltan todavía 2,5 metros para llegar a la cota donde acabaríamos el peligro de que la presa sufriera un colapso. Allá esa meta que aquí está de 410 es la primera meta. Cuando lleguemos o cuando lleguen los constructores a 410, ya podemos decir que se acaba el peligro de que la presa se derrumbe, pero seguimos en alerta roja hasta que no lleguemos a 410. No podemos levantar la alerta porque se está trabajando día y noche 24 horas, pero necesitamos que la presa llegue a 410. La alerta roja se mantiene, la meta es llegar cuanto antes, en esta misma semana, al nivel de 410, para que en caso de que el embalse suba o que se aumente el caudal y demás, pues esta agua no se vaya a verter por encima de la presa o del muro de contención. Esto generaría una avalancha con unas dimensiones descomunales. Por eso están trabajando día y noche. Nos cuenta sobre esos plazos, sobre esas metas y esas perspectivas que tiene la gente y que tienen por supuesto los ingenieros y los responsables del proyecto de Hidroituango para lograr esa meta del 410, que sería cuando ya podríamos decir la crisis estaría completamente controlada. Por eso es que se les llama a orar para que les dé fuerza a estos hombres, para que puedan terminarla cuanto antes, pero sobre todo para que el nivel del agua no se siga subiendo rápidamente. Entonces, nosotros aspiramos a que en 2 días, más o menos, estemos alcanzando esos 410, respiramos, ya quitamos un peligro, pero sí seguimos teniendo otros riesgos. Pero hoy hay que reiterar, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ha dicho que estamos en alerta roja por el tema de la presa hasta que no lleguemos a la altura de 410 metros, que ustedes lo ven muy bien ahí en ese punto. Frente a la verdad de Hidroituango, la situación actual, ¿qué distancia tiene el nivel del agua de la cota que ya está construida? Es decir, ¿cuál es el riesgo verdadero de que ese nivel se pueda subir y sobrepasar el muro de contención? Nos lo explica el gobernador de Antioquia. Hay que decir que estamos en alerta roja, pero tenemos un respirito. Hoy a las 11 del día la represa estaba en 372 metros de altura, o sea que todavía para que el agua llegue a 401, que es donde empieza a desaguar, todavía tenemos más de unos 28 o 30 metros, o sea, nos da un respiro. Hoy me acaban de avisar que estamos en 372.55 a esta hora. O sea, hemos subido, la represa ha subido más o menos medio metro desde las 11 de la mañana hasta este momento. O sea que va subiendo paulatinamente, pero nosotros vamos avanzando en terminar la presa. O sea que hay unos estudios muy bien hechos
que si el río Cauca estuviera llegando a 2000 y tuviéramos algún problema en la casa de máquina, o sea, que la casa de máquina no desaguara, todavía tendríamos 4 o 5 días más para llegar, pero la casa de máquinas hasta hoy sigue más o menos desaguando. Ese es el primer problema. O sea, vamos a hacer un gran esfuerzo, los trabajadores están haciéndolo muy duro para que antes de 2 o 3 días podamos terminar los 410 metros de altura sobre el nivel del mar de la presa. Y obviamente llegamos a 4 días y seguimos trabajando para que obviamente terminemos bien la presa. Eso es lo que han llamado los técnicos lleno prioritario. Que ese lleno no es que sea temporal, no, después se va a completar, pero no hay que volverlo a desbaratar. O sea, esto hace parte integral de la presa que va a quedar de por vida allá instalado. Entonces, ese es el primer problema, la presa. Por eso se ha hecho tanto escándalo razonable de la alerta roja, que si la presa se llegara a dañar, o sea, que si el río se llegara a pasar por encima de la presa, la podría desbaratar, podría tener una avalancha que podrían ser hasta 250.000 metros por segundo. O sea, casi que 100 veces más del caudal normal del río Cauca. Por eso, para prevenir a la gente, un poco metafórico, dijimos que esto se podía parecer al diluvio universal. Es una figura un poco exagerada, pero cuando tenemos que alertar las comunidades es necesario. Lo de la represa, vamos camino a superarlo, pero no está superado. La verdad sobre Hidroituango. Ahí están los 3 riesgos explicados. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista.